Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. Viene la ponencia del doctor Camilo Umaña, el papel de la sociología jurídica en la justicia restaurativa. El profesor Camilo Umaña es investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Externado, miembro fundador de la línea de investigación en reivindicaciones sociales y derecho, doctor en criminología de la Universidad de Ottawa y doctor en sociología jurídica de la Universidad del País Vasco. Su campo de investigación se concentra en observar mecanismos de respuesta social a las violaciones de derechos humanos, el estudio de la racionalidad penal moderna y los mecanismos de justicia transicional vigentes en Colombia. Actualmente es viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Les voy a presentar esta idea, que es una construcción del concepto de impunidad. Se basa en parte de la investigación doctoral. Es un poco este libraco que construí en torno al ejercicio del doctorado, y es una parte de los esfuerzos por la comprensión del fenómeno de la impunidad. Antes de comenzar, quiero decir que pues esto va a ser solamente reflexiones exclusivamente académicas, por supuesto, y si en algún momento me doy el privilegio de dar alguna transgresión hacia asuntos que estoy vivenciando hoy en día en el viceministerio, pues lo advertiré. El objetivo en esta parte que les quiero contar es poder observar, analizar, discernir el fenómeno de la impunidad y su conceptualización desde una perspectiva sociojurídica y criminológica. Una de las ventajas, queridos y queridas estudiantes, colegas de la sociología jurídica, al menos que yo encontré en esta cúmulo, en este campo del conocimiento, es la capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. En la sociología jurídica normalmente nos encontramos personas que tenemos inquietudes muy diversas, pero en cierta medida complementarias y ciertamente sensibles frente a la realidad social. Es por eso que la sociología jurídica es un elemento tan importante para el estudio del derecho, pero para la comprensión de la sociedad. La pregunta fundamental que yo quería dirigir es cómo observar, conceptualizar y caracterizar la impunidad. ¿Cuál era mi inquietud? Y aquí va una primera idea. Mi inquietud va de la mano de esta frase: no hay nada que hacer, es un crimen de Estado. En 1998, el 18 de abril, asesinaron a mi papá. Mi papá era un defensor de derechos humanos, llevaba casos muy importantes de defensa de víctimas de muy diferentes formas de violencia. El fiscal general de la época, el doctor Alfonso Gómez Méndez, en reunión con mi abuelo, quien mencionó recientemente la doctora Emilsen Cancino, que fue Emilsen González de Cancino, quien fue uno de los precursores de la sociología en nuestro país, le dijo: mire, realmente en el caso de Eduardo, en el caso de mi papá, de su asesinato, no hay nada que hacer, porque se trata de un crimen de Estado. No va a avanzar nunca la investigación. Esto incluso él lo repitió en una reunión con Human Rights Watch y con Amnistía Internacional, y pues esto cuestiona muchísimo las estructuras de lo que debería y podría ser el derecho, cómo puede realmente actuar el derecho. Y aquí una pequeña cuña entre algo que refería ahora el profesor Arias, entre ese anhelo de la sociología o esa discusión, debate filosófico si se quiere, sobre la distinción entre subjetividad y objetividad. Al menos lo que yo encontré haciendo este trabajo y lo que he encontrado en mi desempeño como investigador es que la frontera entre subjetividad y objetividad no puede poner en cuestión la existencia de un sujeto. Es decir, que el que investiga siempre es un sujeto. Siempre investigamos con nuestros valores, con nuestras ideas, con nuestro contexto,
con lo que somos, con nuestras identidades. El problema de ser objetivo no es anular la identidad. El problema de ser objetivo es generar controles científicos para las observaciones, para que no las guíen únicamente meros valores o juicios de valor, sino para que las guíen realmente unas formas, una metodología de observación científica. Entonces, pues a los temas de investigación uno no llega nunca por coincidencia, al menos esa ha sido mi experiencia personal y viendo la experiencia de los colegas. Uno llega porque tiene un bagaje, porque tiene una inquietud, porque tiene un contexto. Si uno va a las investigaciones que se están haciendo en el Pacífico, si uno va a las investigaciones que se hacen en el altiplano cundiboyacense, si uno acude a las investigaciones que se hacen en las universidades de élite o en universidades públicas, uno ve unas trazas de todos esos contextos. Somos seres altamente contextualizados y en ese sentido, pues no hay que huirle a esos contextos y ese fue uno de mis propósitos a través de esto, tratar de observar el fenómeno de la impunidad como un, si se quiere, un insider, alguien que ha experimentado, pero que a la vez tiene una inquietud por dilucidar, por entender mucho mejor qué se puede conocer impunidad. Yo comencé con una inquietud muy fuerte y fue frente a los crímenes de los poderosos. ¿Se acuerdan la frase del fiscal? Es un crimen de Estado, entonces pues el poder es muy grande de quien comete el crimen, no hay forma de tocar ese poder. Entonces, la indagación general que les voy a mostrar está ilustrada a través de estudios de caso de criminalidad de los poderosos. Es una criminalidad que está ejecutada por una serie de actores que ostentan un poder tal en la sociedad que tienen, pues, unas ciertas salvaguardas frente a todo tipo, incluso de su responsabilidad. Si armamos el mapa de los crímenes de los poderosos, no voy a adentrarme en ese concepto, no voy a explorar eso el día de hoy por temas de tiempo, pero ahí uno adivina en los crímenes de los poderosos unas estructuras de contención de las formas de responsabilidad. En otras palabras, algo muy básico, es esa percepción que podemos tener con una observación sociológica incluso muy básica, de que entre más poderoso el sujeto, mucho más difícil o se crean unas estructuras de contención de las formas de responsabilidad, de forma que es muy difícil que estas personas realmente respondan por los daños o por lo que generan, por lo que causan en la sociedad, estas personas, estos actores. Esto lo trabajé de la mano de una figura que es la figura del santuario. En realidad esta es una figura casi que artística y sobre todo arquitectónica. En la temprana Edad Media existía un derecho y me da incluso vergüenza decirlo delante de la doctora Emilsen porque me corregirá muy bien por su gran experticia en derecho romano, un derecho que se llama el derecho al santuario. ¿Sí? El derecho al santuario era en lugares de culto, las personas que cometían algún daño, incluso un delito, podían acudir a ese sitio y salvaguardarse del poder civil acudiendo al derecho al santuario. Ese derecho se fue transformando de diferentes formas en la Edad Media. Hay dos lecturas de ese derecho. Cuando la persona entra al santuario y dice, no me toques, poder civil, hay una lectura que dice, hay una debilidad del poder civil. Hay una debilidad, el poder civil dice, yo no puedo frente al poder, por ejemplo, eclesiástico, el poder del santuario. Pero hay otra lectura que a mí me parece un poco más cercana de lo que ocurría en la Edad Media, en la cual el santuario realmente expresa de la forma última y tal vez más paradigmática el poder civil. Es decir, es un poder que incluso dice, doy espacios de contención. Hasta aquí no entro. Soy tan poderoso que permito tener unos espacios libres en donde mi poder se expresa de una forma muy radical, pero intuitivamente opuesta. Es decir, el poder civil se refrena, dice, yo mismo me refreno de actuar en estos escenarios y a través de eso expreso mi poder. Tan es así que en la temprana Edad Media muchas personas se terminaban viviendo décadas en los espacios que eran en ciertos templos de santuarios e incluso morían allí por temor a ese poder civil. Entonces, la idea del derecho al santuario o los santuarios ilumina mucho o ilustra bien la constitución de unos espacios de contención.
se crean espacios de contención, espacios de santuarios de esas actividades. Hay múltiples estrategias a través de las cuales se puede adivinar. Yo hice varios estudios de caso, eran estudios de caso relacionados con temas de crímenes de poderosos y especialmente crímenes de Estado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, estudian el caso de las ejecuciones extrajudiciales presentadas falsamente como muertes en combate, conocido como los falsos positivos, ustedes ven diferentes estrategias que se rigen por diferentes estrategias de negación. Hay un sociólogo muy conocido, Stanley Cohen, que habla, miren, frente a este tipo de criminalidad y frente a estos espacios de contención, muchas veces como los podemos ver discursivamente y prácticamente en temas como la exaltación. Oiga, muy bueno matar a esa gente porque va a haber un reproche, se constituye un santuario. Oiga, se justifica en una guerra muy, muy larga, se justifica en ganar la guerra, se constituye entonces un espacio de contención, se minimiza, pues están solo 1, 2, 3 personas, son personas solo en la ruralidad, solo muy lejos, se minimiza los daños, se moralizan, o se deshumaniza muchas veces a las personas. Es que hay incluso una jurisprudencia muy paradigmática del Consejo de Estado colombiano en donde dice es que usted no puede matar a personas habitantes de calle bajo el título de desechables porque pues eso constituye una falla del servicio. Entonces, en últimas, si ustedes ven, los crímenes de los poderosos nos sirven para ilustrar tal vez toda la extensión de los problemas que rige el problema de la impunidad, pero da una pista muy grande, una entrada muy buena, porque permite ver una criminalidad que característicamente contiene en sí un espacio de contención, pese a que muchas veces ese espacio de contención pueda tener fisuras y puede entrar el poder civil a conocerlo. Entonces, cuando pensamos en construir y reconstruir un concepto de impunidad, lo primero es pensar en cómo ha sido observado hasta ahora. Y allí pues yo me doy la tarea de explorar muchísimo. Parte de nuestro trabajo científico académico es a veces ir a los repositorios de libros. El sociólogo consulta, el sociólogo busca, indaga también con muy diferentes fuentes. La interdisciplinariedad a la que invita la sociología jurídica también invita a la multiplicidad de fuentes. Y eso a veces hace muy interesante para el estudiante, por ejemplo, de Derecho, que le enseñan que su fuente es o la ley o, si le va bien, un poquito la jurisprudencia. Entonces, aquí la multiplicidad de fuentes pues, también nos impone otro rigor científico. Y viendo el tema de impunidad, la palabra impunidad realmente pues, emerge sobre todo del latín y emerge como el opuesto al castigo. No hay realmente muestras, estuve en muy diferentes bibliotecas del mundo rastreando primeros orígenes, usos de la palabra impunidad, y no hay muchas muestras de un uso positivo de la palabra impunidad, salvo en el siglo XIX, en donde en algunos documentos oficiales del Reino Unido y en otros países europeos se comienza a hablar de la impunidad como un aspecto positivo para criminalidad de jóvenes, adolescentes, de niños, donde se dice, oiga, a veces es posible darles impunidad por las consecuencias que tiene el uso del sistema penal en este tipo de población. Se ve una connotación positiva de la palabra impunidad que no vuelve a aparecer, al menos en los relatos que pude rastrear. En esa reconstrucción, pues uno dice, justamente uno vuelve a la idea del profesor Arias, es que la sociología jurídica, específicamente la sociología, pues es una disciplina crítica, y la disciplina crítica implica una tarea de construcción de los problemas sociales, pero también de intentos de reconstrucción de los mismos. Entonces, ¿cómo enmarcamos el concepto de impunidad? Déjenme mostrarles esto. La maravilla de estar en una universidad tan potente e importante como la Universidad Externado me dio la oportunidad entre el 2014 y el 2015 de participar en una investigación que hizo la Universidad de Wisconsin con la Universidad Externado, que era un seguimiento a una encuesta de necesidades sociales. Y esa encuesta se hacía a 1.102 personas.
Esas 1.102 personas de ciudades, de las principales ciudades de Colombia, estadísticamente ese número es representativo de la cantidad de personas que hay en las ciudades de Colombia, es decir, es representativo un poco de las visiones que hay en las principales ciudades de Colombia. Yo en mi experiencia, porque también investigar consiste en pues entrar en error, en volver a revisar, en auscultarse permanentemente, pues a mí se me ocurrió que una muy buena idea era hacer una pregunta abierta. ¿Qué es la impunidad para usted? Pues eran 1.102 encuestados y recibí al final 946 diferentes respuestas. Era un cartapacho así de respuestas sobre qué era la impunidad y yo dije, me equivoqué, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo voy a procesar todo esto? ¿Cómo le voy a dar un sentido? Recorriendo alrededor de las respuestas, pues ahí hay otra virtud, es que cuando uno habla en equivocación científica, uno habla de la oportunidad de pensar un fenómeno, no tanto en un camino ciego. Tal vez es diferente en la vida personal de uno, pero bueno. Entonces, encontramos que había algunos patrones, digamos, de respuestas, unos patrones que se podían diferenciar de conformidad con los derechos de las víctimas. Quienes respondían que la impunidad era una ausencia de justicia, era una ausencia o falta de verdad, era una ausencia o falta de reparación, perdón, esta parte me quedó en inglés, era una repetición cuando se repetía la falta, y había una serie de respuestas que a mí me cautivaron, que eran la respuesta de impunidad es todo. Entonces eran respuestas del tipo Colombia es igual a impunidad, todo en Colombia es impunidad, impunidad es nuestra identidad nacional. Entonces todo era impunidad. Las personas que usaban el concepto de que todo era impunidad, pues claramente no tenían un concepto de impunidad, porque no hay forma de distinguir a través de pensar que todo es impunidad. Y lo mismo, entonces, las personas que decían que todo era impunidad podrían ser también muy asimilables a las personas que dicen no sé, ¿sí? Porque son personas que no pueden distinguir a través del concepto de impunidad. Pero hay una particular énfasis en las respuestas hubo en la falta o ausencia de justicia dentro del fenómeno de la impunidad. Aquí hay 1.000 análisis para hacerle esta tabla. Por cuestiones de tiempo, sencillamente lo dejo así, muy enunciativo. Emerge entonces para el conocimiento, para el análisis que yo llevé a cabo, la impunidad ya no tanto como un concepto, sino más como un lema. La impunidad con un trasfondo desprovisto de contenido, pero muy fuerte. Miren que los que me dicen que no saben, ¿sí? Que no saben, son relativamente pocos si sumamos los demás, el porcentaje. Pero emerge la impunidad como un lema y un lema en donde se reprocha con gran peso
Palacio de Justicia. Y cuando les preguntábamos qué era impunidad, ya visto desde la perspectiva de un caso muy concreto y desde una vivencia muy personal, emergieron muy diferentes contenidos. Algunos de ellos decían, para nosotros es fundamental que haya verdad, conocer. Y allí podemos quedarnos también mucho hablando de esto. Ocurrió algo muy importante porque yo muchas veces preguntaba, ¿verdad hasta qué punto? ¿Verdad sobre qué? Y muchos de los familiares decían, a mí me interesaría saber por qué le hicieron eso y dónde está. ¿Mm? Otros decían, yo quiero saber absolutamente todos los detalles. Otros me decían, yo no quiero saber los detalles, no podría vivir con ellos. Incluso una de ellas, una hija, comenzó a estudiar medicina y un día supo cómo había entrado el proyectil por el cuerpo de su papá y ella se dedicó a entender cómo había muerto su papá. Y cuando descubrió que su papá había muerto era ahogado por la sangre, ella dejó de estudiar medicina. Dijo, hasta aquí llegué, muchas gracias, eso era lo que quería saber. La verdad como un valor que se publicita muy uniforme entre las víctimas. Se dice, las víctimas quieren verdad, pero ahí hay también un campo de investigación muy importante de conocer qué es la verdad, caracterizar hasta dónde es la verdad y sus contenidos. En cuanto en las víctimas concretas de este caso, también encontramos una serie de discursos en donde se decía todo lo que ha pasado en este caso es impunidad. Ahí hay una falta de conceptualización y en la desaparición forzada hay un fenómeno muy importante que es encontrar. Yo quiero encontrar el cuerpo o encontrar a mi familiar vivo. Y allí encontré también muy diferentes encontrar. Encontramos en el transcurso de la investigación se comenzaron a hacer algunas de los descubrimientos, digamos, identificaciones de las cajas que tenía durante años almacenadas la Fiscalía a través de los mecanismos de medicina legal y un apoyo muchas veces del equipo de antropología forense guatemalteco. Y, por ejemplo, se encontró uno de los restos que se devolvió y algunos restos los restos eran claramente incompletos, ¿sí? No se entregaba toda la osamenta, pero se entregaba un hueso o un par de huesos identificados plenamente. Hubo unos huesos que se entregaron junto con prendas o rastros de prendas de ropa. Y esto es muy importante sobre qué espero encontrar. En uno de los casos más paradigmáticos en Colombia sobre desaparición forzada, los familiares encuentran los restos y después del tiempo encuentran parte de la ropa. Es una mujer y la ropa interior está desgarrada, está rota. Con lo cual ellos entendieron que a su familiar la habían accedido carnalmente, la habían violado seguramente y torturado sexualmente antes de hacerle toda la serie de actos de la desaparición forzada. ¿Qué es encontrar? Es también una pregunta abierta. Tengo algunos apuntes aquí en mi tesis, no voy a profundizar sobre ello, pero el caso es que hay muy diferentes aspiraciones alrededor de un caso en el cual analizamos todas estas categorías que les estoy diciendo. Lo único que encontramos entonces para encontrar cómo era el estado del estudio de la impunidad es que hay una unanimidad. Una unanimidad que es ambiguo el conocimiento de lo que es impunidad para los observadores. Esto no es extraño, pero realmente es una ambigüedad que tiene algunos puntos de comunidad. Todo el mundo ha usado la impunidad y hoy en día en el mundo contemporáneo se usa la impunidad como con una connotación negativa. Así no tengamos muy claro qué es, si decimos impunidad sabemos que estamos hablando de algo que nos parece reprochable. Hablamos de, además, una categoría social que tiene una particular fuerza. A nosotros desde el viceministerio nos han tratado de acusar de promover la impunidad para tratar de quitar una reforma a la ley de política criminal que puede mejorar las condiciones de las situaciones de prisión. Ahorita digo dos palabras sobre eso. Hay un caos en la conceptualización. El mundo de los derechos humanos ha sido una guía, un líder para conceptualizar la impunidad, para darle contenido. Bien sea como causa o consecuencia de las violaciones de derechos humanos,
como violación en sí de los derechos humanos o como ausencia de un castigo adecuado, y ahí quiero decir dos palabras. Y es que tanto el derecho penal como los derechos humanos, y en fin, incluso de una forma muy intuitiva, porque esto proviene también de la ideación o la identidad del sistema penal, cuando se constituye la identidad del sistema penal, y hay una teoría muy interesante que es la de la racionalidad penal moderna, pero no los voy a aburrir con eso, es que pues, el opuesto de la impunidad es el castigo penal o la pena. Pero la pena no es cualquier cosa, la pena tiene que tener unos rasgos. Por ejemplo, cuando hablamos con las víctimas me decían, ¿y a mí de qué me sirve que esta persona esté privada de su libertad si en realidad está comiendo mucho mejor de lo que yo como? Porque yo soy pobre y esa persona está por ejemplo, en una instalación militar donde está comiendo muy bien. ¿A mí de qué me sirve eso? Entonces, hay una idea de que no es solamente la pena, sino la pena tiene que ser adecuada. La pena tiene que ser adecuada. Hay un documental muy bueno en donde intercambia un director de cárcel tejano con de Texas en Estados Unidos con un director de cárcel de escandinavo, y llega el director de cárcel de Texas a la prisión escandinava y ve que la cárcel es un sitio bastante agradable, tienen incluso una PlayStation, tienen materiales e ingredientes para cocinar, tienen incluso pimienta para cocinar. Y el director de Texas dice, esta gente no sabe cómo se tiene que aplicar el castigo penal, esta gente tiene que tener un problema de criminalidad muy grande. Y enseguida, es un documental de televisión finlandesa, pone las tasas de criminalidad y pone Texas acá y el país escandinavo acá, con un sistema de punición tal. Entonces, digamos, ¿cómo podemos entender la pena? Entonces, no solamente las condiciones de privación de la libertad, ¿sí? Yo voy semanalmente, cada semana voy a un centro penitenciario diferente a hacer mesas de derechos humanos, a hablar con los privados de la libertad. Ya hemos cubierto 45,000 personas privadas de la libertad con esta metodología. Y el otro día fui a La Picota, estaban indignados porque les habían sacado un reportaje en televisión diciendo que ellos tenían mármol en sus celdas y que de ese nivel de lujo era que estábamos ofreciendo. Realmente si uno camina, digamos, por La Picota, normalmente le van pasando ratas por en medio y las condiciones son terribles. Lo que hicieron algunos de los reclusos me dijeron, venga, le mostramos la celda. Responsable. Punto. ¿Sí? Las propuestas de justicia restaurativa justamente a lo que apuntan es, oiga, pero incluso a través del sistema penal, ¿por qué no, en vez de solamente ofrecer sufrimiento, ofrecemos reparación, reconocimiento, ofrecemos resocialización para las personas, ofrecemos reconstrucción de lazos?
Por eso es que el paradigma de la justicia restaurativa tiene, pues, choca y es en eso tan antagónico con el de la justicia, digámoslo así, retributiva o el de la racionalidad penal moderna. Yo no quiero, porque ya se me acabó el tiempo, pero sería como bastante deshonesto intelectualmente decirles, pues critico el concepto como un concepto sencillamente opuesto al castigo, sencillamente opuesto a una condena penal, sin ofrecerles la propuesta de conceptualización. Y la propuesta es que el concepto de impunidad realmente se debería referir o se podría referir para evitar el problema de que la impunidad nos lleve a ser radicalmente punitivistas o para que la impunidad nos lleve sencillamente al eslogan vacío, para evitar el problema de que la impunidad se permita habilitar una campaña sencillamente de inflicción de sufrimiento, ¿sí? En una expectativa crítica de lo que debe ser un sistema de responsabilidad penal, es que el concepto de impunidad penal se refiere a la neutralización de la posibilidad de implementación autónoma del programa de acción del derecho penal. De forma que, si pues no hubo condena penal, porque el derecho penal encontró que hay una una retractación en una injuria o calumnia, ahí no habría impunidad. De forma que si las personas pueden llegar a un acuerdo directo que implica una reparación frente a un evento de un daño en un bien, le rompí el vidrio, sin una condena penal, pues ahí no habría impunidad. Sí habría impunidad donde hay estructuras que implican que el derecho penal no puede actuar, que implica la constitución de santuarios, volviendo a la idea, y que impiden o que expresan que el derecho civil no quiere o no puede actuar. Más cosas que tendría para decirles, pero sencillamente dejarles esta idea y agradecerles su atención.